Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque nos escogiste para ser llamados tus hijos mediante la sangre del Cordero, mediante la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor, en quien hemos recibido la salvación y el perdón de los pecados, Señor. Bendecimos tu santo nombre esta mañana, Señor. Creemos, Padre, que es la sangre de tu amado Hijo la que nos justifica de todo pecado, la que limpia nuestros vestidos, la que limpia nuestras conciencias de toda obra muerta, Señor, a fin de presentarnos perfectos delante de ti, Padre. Porque fue su sangre la que nos santificó y la que nos redimió, Señor, de toda maldición, Señor, en la que nos encontrábamos a causa del pecado, Señor, que habíamos cometido, Señor. Bendecimos tu nombre esta mañana, Señor, y te damos toda gloria y te damos toda honra, Señor. Hemos venido a ministrar en tu presencia como tu pueblo santo, como tus escogidos, como tus llamados, Señor. Aquí estamos delante de ti, por el camino nuevo, Señor, por medio, Señor, de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo, Señor, que rasgó el velo que antes nos impedía llegar hasta ti, Padre, por medio de nuestro sumo sacerdote, que derramó su sangre para que nosotros fuésemos santificados. Hoy venimos a tu casa, Señor, a traer ofrendas y sacrificios de alabanza, de adoración, de exaltación, Padre. Hoy, Señor, venimos, Señor, a presentar nuestros diezmos, nuestra gratitud por medio de la ofrenda, Señor, a ministrar en tu tabernáculo, a entrar con acción de gracias a tu casa, Padre. Gracias, Padre. Porque tú, Señor, nos has colmado de favores y misericordias, y porque eres tú quien ha hecho resplandecer el sol de justicia sobre nosotros. Gracias, Padre, porque el pacto ya fue hecho por medio de Jesús. Gracias, Señor, porque bajo este nuevo pacto, el pacto de la gracia, Señor, nosotros hemos recibido la promesa de la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, tu misericordia, Señor, permanece para siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por habernos demostrado tu amor, Señor, entregándote en esa cruz en rescate por todos nosotros, tomando nuestro lugar, haciéndote pecado por nuestra causa, mas sin haber pecado, siendo justo e inocente delante del Padre, Señor, haber llevado nuestras cargas sobre tus hombros, Señor, y haber llevado nuestras enfermedades hasta la cruz. Gracias, Jesús, porque por medio de tu muerte, Señor, se anuló el acta de los decretos que estaba en contra nuestra, Señor, y nos liberaste de la potestad de las tinieblas y del diablo y de la muerte, Señor, y ahora somos libres, Señor, herederos, Señor, justos, Señor, vencedores, victoriosos, porque tú compartiste tu victoria con nosotros, Padre. Bendecimos tu nombre, Jesucristo, a ti, el autor y consumador de la fe, el dador de la vida, quien intercede ante el Padre de día y de noche por nosotros, quien es mediador entre el Padre y nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, y creemos que tu sacerdocio permanece para siempre, porque tú eres el eterno, tú eres desde la eternidad hasta la eternidad. Por ti, en ti y para ti fueron creadas todas las cosas, Señor, que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, Jesucristo, el mismo que vino a esta tierra y murió como hombre, mas resucitó de entre los muertos, y que hoy vive y reina con justicia, juez de vivos y juez de muertos, mas abogado para aquellos que hemos creído en su santo nombre, para los cuales no hay condenación por medio de su sangre que nos ha redimido y ha cancelado toda deuda que habíamos adquirido por nuestras transgresiones. Señor Jesús, tú eres el Rey de Reyes, eres tú el Señor de Señores, el único Dios sabio, fiel, justo, verdadero, principio y fin, alfa y omega, Señor, y por los siglos de los siglos te adoraremos, Señor. Por los siglos de los siglos bendeciremos
Amén. Puedes tomar tu lugar. Rapidito, saca tu Biblia, saca tu libreta, tu pluma, todo lo necesario. Amén. El domingo antepasado terminamos con el primer bloque de la escuela dominical, en el cual estuvimos hablando acerca del plan original de Dios para con el hombre. Amén. Entonces, creo que ya eso quedó completamente claro, ¿sí? Que los que hemos creído en Jesucristo permanecemos en Génesis, ¿qué? 2. Génesis 2, ¿verdad? Como si nunca hubiese existido Génesis 3. Como si nunca hubiese habido maldición. Sin embargo, sí la hubo, ¿sí? Pero Cristo nos devolvió al plan original, que era estar bajo la bendición, bajo la cobertura de Dios. Y es así como estamos hoy. Amén. Y la primera palabra que escucharon nuestros oídos de parte de Dios fue: y los bendijo. La primera palabra que tú escuchaste, ahí lo veíamos en Génesis 2, es que Dios me bendijo. Dios me creó mediante su palabra, me bendijo y luego me formó. Me estableció en esta tierra para señorear, para gobernar en el nombre de Jesucristo, porque gracias a Él yo fui introducido nuevamente a ese plan que Dios había tenido desde el principio. Amén. Satanás nos indujo a rebelarnos contra Dios por medio del pecado e hizo que nos saliéramos de ese plan que Dios tenía para nosotros. Sin embargo, Jesús, en su infinito amor y misericordia por el hombre, se entregó en rescate por todos nosotros para salvarnos, para rescatarnos de la potestad de las tinieblas en la que éramos esclavos, y ahora nos introdujo nuevamente bajo las alas del Dios Altísimo, su Padre Celestial. Amén. Entonces, de eso hemos estado hablando, de eso hablamos que el hombre pecó. Hablamos del primer pecado, cómo el pecado fue pasando de generación en generación, y con el pecado igualmente la muerte. Comenzaron a darse todo lo que viene siendo la maldición generacional, se perdió la comunicación con Dios, vino la enfermedad, el miedo, el temor, el pecado, la tristeza, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo vimos, ¿sí? Entonces ahora vamos a entrar al segundo bloque, que vamos a hablar de Jesús. ¿Sí? Vamos a hablar del plan redentor, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos llevamos con esto? No sé. Porque hablar de Jesús es hablar de toda la Biblia. Amén. Jesús les decía cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, les decía a los fariseos: ustedes no creen ni siquiera en Moisés, porque ellos defendían la ley de Moisés, ¿sí? Ellos defendían a los profetas. Pero cuando Jesús vino a enseñarles, y los fariseos le rechazaron, Jesús les decía: ustedes ni siquiera creen en Moisés, porque tanto Moisés habló de mí y los profetas hablaron de mí. De manera que toda la escritura habla de Jesucristo. Entonces, si nos dedicamos a hablar de Jesús, nunca vamos a acabar de hablar de lo que Jesús hizo, de quién es Jesús. Amén. Pero bueno, vamos a hablar del plan redentor. Y antes, entonces, primer bloque, plan ¿qué? El plan original de Dios para el hombre. Segundo bloque, o inicia, el plan redentor. Y para empezar a hablar de esto, necesito comenzar por definir la palabra redención, ¿sí? ¿Qué es redimir? Redimir es pagar, ¿sí? Redimir es comprar. Redimir es rescatar, ¿sí? Rescatar por medio de un pago. Eso es redención. Rescatar por medio de un pago. Comprar por medio de un pago, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es redención. Entonces,
si estamos hablando del plan redentor, nos estamos refiriendo a Jesús que pagó por nuestro rescate, ¿sí? Con su sangre. Jesús que nos compró con su sangre porque nosotros éramos propiedad ¿de quién? Del diablo. ¿Cierto o falso? ¿El hombre era propiedad de Satanás? Sí. ¿Por qué? Por el pecado que Por el pecado se había hecho esclavo de Satanás. Entonces Satanás lo tenía bajo su dominio, lo tenía controlado, ¿sí? Entonces Jesús tuvo que pagar el precio justo por tu vida. ¿Sí? Eso es el plan de redentor. Y eso, anótenlo, mis niños. Primera cosa y más importante que un cristiano tiene que saber es que Jesús pagó el precio justo. Qué casualidad que ahorita se ve la mano por mi vida. Amén. Jesús pagó el precio justo por mi vida. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. La pregunta es, ¿cualquier sangre de un ser humano cualquiera X? A ver, Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Él ha existido desde el principio y por él fueron creadas todas las cosas, y eso lo vemos en Juan capítulo 1, y en una carta de Pablo también lo dice, ¿sí? Sin embargo, Jesús se encarnó, fue hecho carne y habitó entre los hombres. Se hizo un ser humano de carne, de hueso, que comía, que iba al baño, que dormía, igualito que tú e igualito que yo, ¿sí? La diferencia es que la sangre que fue derramada por él era la de un justo, un santo, un inocente, no un pecador como tú y como yo éramos. De manera que su sangre no era la de cualquier ser humano, era la sangre del Hijo de Dios, sí, pero era la sangre de un varón justo y perfecto que nunca se rebeló contra Dios estando en esta tierra y que obedeció en todos los mandamientos de la ley, ¿sí? Entonces no era la sangre de cualquier hombre, ¿sí? Porque aunque se sacrificara un niño, ¿sí?, que consideran más santo, ¿no? El mundo tiene como que la sangre de un inocente, pues ni siquiera esa sangre podía salvarnos. ¿Por qué? porque ya estaba bajo maldición. Exactamente. ¿Habían nacido con qué? Con pecado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces no había nadie más, y luego vamos a ver por qué Jesús tuvo que morir. ¿Por qué específicamente tuvo que ser Jesús? ¿Por qué no podía ser alguien más? ¿Por qué no fue el Padre, como una vez me había dicho? ¿Por qué el Padre no fue el que murió y por qué tuvo que morir el Hijo? Sí hay un porqué. Y es que en Jesús se reunían todas las condiciones y todos los requisitos para poder ser el Salvador del mundo. Si hay un porqué, porque había unos requisitos en el Antiguo Testamento para poder rescatar las tierras y poder saldar deudas, ¿sí? Entonces, esos requisitos especifican claramente quién es el que puede salvar o quién es el que podía pagar por ese rescate. Y vamos a ver posteriormente que Jesús era el único que cubría con todos esos requisitos. Amén. Entonces, lo más importante que tú tienes que conocer de ti, del plan redentor de Jesucristo, es que Jesús pagó el precio justo por tu vida. ¿Cuál fue el precio que se pagó? Su sangre. La sangre de no cualquiera. La sangre, número 1, del Hijo de Dios. De un
varón perfecto, santo, sin pecado. Amén. Eso fue lo que Jesús tuvo que pagar para rescatarte. Por eso yo te digo, ¿con qué podrás pagarle a Jesús lo que Jesús hizo por ti? ¿O con qué podrás pagarle al Padre después de que Él se desprendió de lo más grande que tenía para salvarte a ti? ¿Con qué podrás pagarle? La pregunta es, ¿podrás pagarle? No. Como tal, pago como tal. No. Algún día vas a poder saldar tu deuda porque tú estabas endeudado ¿con quién? Ok, ¿a quién se le debía esa deuda para rescatarte? ¿A quién se le tenía que pagar? El diablo. Al diablo. Y ahora tú pasas a estar en deuda ¿con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Sí? Con Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tú estás ahora en deuda con Dios. La pregunta, ¿va a llegar un punto en el que tú saldes esa deuda? No. No. ¿La podrás saldar con tus diezmos? No. ¿Con tus ofrendas? ¿Con tus primicias? ¿Con todo lo que ganes en tu trabajo todo un año? ¿Con tu alabanza? ¿Con tu adoración? ¿Con tu servicio? ¿Con tu entrega? No. ¿Con hacer buenas obras? ¿Con ayunos? ¿Podrás pagarlo? No, ¿verdad? Porque si tú hubieses podido pagar por tu salvación, entonces Jesús no hubiese venido. ¿Estamos de acuerdo? Pero como tú no podías pagar, pues ahora sigue peor tantito que no puedes pagar. ¿Sí? Si antes no podías tú salvarte del mismo diablo, ahora menos vas a poder pagar la deuda que tienes con Dios. Entonces tú y yo, porque han dicho es que no estamos en deuda. Claro que estamos en deuda con Dios. Al que no le debemos nada es al diablo. ¿Estamos de acuerdo? Al diablo no le debemos nada porque en el momento que él quiere demandar nuestra vida, él quiere traer enfermedad, quiere traer tristeza, quiere traer muerte. Le recordamos que ya hay quien pagó por nosotros y que no tiene autoridad ni sobre nuestra alma, ni sobre nuestro espíritu y tampoco sobre nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, tú y yo sí estamos en deuda con Dios. Sí es por gracia, la salvación es por gracia. Y quiero que se entienda por qué es por gracia. Porque hay muchos que cuando ya vienen y conocen de la palabra de Dios, se malinterpretan lo que es la gracia. Y hay que especificar qué fue lo que te salió gratis. Entonces, vamos para allá. Primero, la salvación para mí es gratuita. ¿Sí? ¿Cierto o falso? Amén. Son puntos bien esenciales, ¿eh? Así que no te pases ninguno de los que no te. La salvación para mí es gratuita, pero el hecho de que sea gratuita para ti no significa que alguien no pagó por ella. ¿Sí? Si yo te traigo un regalo, ¿te costó? No, pero no significa que yo no pagué el precio de ese regalo y no pagué lo justo. Fui a la tienda, le dije, ¿cuánto por ese chocolate? 10 pesos. Ok, démelo. A mí me costó 10 pesos que yo pagué y luego vine y te lo di. Pero costó, ¿cierto? La diferencia es que para mí es gratis porque es un regalo de Dios por medio de Jesús. La salvación no la puedes adquirir por nadie más. Nadie te la puede dar. No te la puede dar la Virgen María, no te la puede dar San Pedro, no te la puede dar San Juan, no te la puede dar San Judas, ni San Bartolomé de las Casas, ni si es que existe, porque se me hace que ni existe, sí, ok, San Bartolomé, ni el Santo de las Palomitas, ni el Negrito, ni el Cristo roto, ni al que le crece el pelo, ni el Papa, ni el obispo, ni el sacerdote, ¿Y el Santo Niño? ni el uno negro que tienen en sus estampitas, muy famoso.
¿Por qué? Porque el que pagó fue Jesús. Amén. Entonces, yo no sé por qué otros se han parado el cuello, y muchos ni se lo han parado porque la Virgen, que fue virgen hasta después que tuvo a Jesucristo, tuvo más hijos, ¿verdad? Entonces fue virgen por un solo tiempo, hasta antes de tener a Cristo, pero después ya no fue, ¿verdad? Ni siquiera ella se atrevió a pararse el cuello, sino que dijo, yo, sierva soy de Dios. Entonces otros le han querido parar el cuello. Entonces, alguien más ha querido venir a regalar un regalo que ni siquiera pagó. ¡Qué chiste! O sea, la Virgen no te puede dar algo que ya no pagó. Los santos no te pueden dar algo que ya no pagó. El Papa, que otorga las indulgencias y todo ese tipo de cosas como para que ya te vayas al cielo, ¿no? Algo así. Él no pagó. Entonces, ¿quién es él para venirte a dar un regalo y que a ti te salga gratis si él no lo compró? Creo que es completamente claro. No es claro para la gente de afuera porque está cegada y hay un velo que no los deja ver, dice la Escritura. Pero tú y yo que ahora estamos en Cristo lo puedes ver, y puedes ver en la ignorancia que estabas antes, creyendo que eras salvo, clamando a dioses ajenos, a ídolos paganos, y siguiendo las doctrinas y las costumbres del mundo del hombre impuestas por el mismo diablo. ¿Sí? Pero ahora tú y yo sabemos que la salvación para nosotros es gratuita, pero quien pagó por ella, quien la compró fue Jesús, y Jesús es el único que me la puede dar a mí. Por eso es en Cristo Jesús que uno es salvo, que uno es redimido, y solamente su sangre, porque fue el precio con el cual se pagó por tu pecado, es su sangre solamente la que nos puede limpiar del pecado que nos había llevado a la muerte y nos había condenado al infierno. Solamente su sangre, y para ti y para mí es gratis. ¿Y cómo la quieres? Creyendo lo que te estoy diciendo, creyendo que Jesús es el único Salvador y que fuera de Él, como lo dicen los profetas, no hay quien salve. Lo dijeron los profetas, lo dijo Jeremías, y en Hechos lo vuelven a repetir los apóstoles, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesús está la salvación. Amén. Entonces el hombre había pecado, se salió del plan original de Dios, pero vino el plan redentor por medio de Cristo, que nos rescataría de la potestad del diablo y de sus demonios y nos trasladaría nuevamente a Dios y a su plan. Por eso es que ahora tú y yo habitamos, permanecemos en Génesis 2 bajo la bendición de Dios. Sí hubo pecado, y sí hubo maldición, y sí morimos, y sí habíamos estado destinados al infierno, pero Cristo vino a salvarnos. Ahora, yo te hago énfasis en algo, y es algo que de veras es lo primordial del cristiano. Antes de hablarte de finanzas, antes de hablarte del tema que tú quieras, de lo que se te antoje, porque vas a encontrar ahí política, economía, cultura, ética, de todo vas a encontrar en la Biblia. Geografía y poesía, de todo vas a encontrar. Pero antes de hablarte de lo que sea, tú tienes que conocer quién fue ese Jesús al que tú le hablas, al que tú clamas, que hoy está presente y que en cada reunión está presente, el que va a regresar, el que vino, el que te salvó. Tú necesitas conocer al verdadero Jesucristo y saber lo que Jesús hizo por ti. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo hablarte también de la obediencia y puedo estarte hablando en contra del pecado y lo que tú quieras. Pero si tú no visualizas y conoces a Jesucristo que te salvó, no vas a poderte poner en contra del pecado. Porque ¿sabes qué? No vamos a poder parar. Pon ahí.
deuda con Dios. Y con nada, nunca le voy a poder pagar. ¿Sí? Tú y yo estamos en deuda con Dios. Y con nada y nunca le vas a poder pagar. Entonces, cuando tú alabas, cuando tú adoras, cuando tú le bendices, cuando tú ayunas, cuando tú, todo lo que tú haces es diferente a pagar y se llama agradecimiento. No es lo mismo querer pagar que estar agradecido. Amén. ¿Por qué? Ponme mucha atención, iglesia. Hay cristianos, ¿sí?, que no les ha sido revelada la gracia, que es a lo que se refiere gratuita, la gracia, y la gracia es el nuevo pacto, que luego vamos a ver ese tema, ¿sí? La gracia es lo que permitió que tu salvación te saliera gratis, ¿sí?, que Jesús pagara por ella y luego te la regalara, ¿sí? Y hay muchos que no les ha sido revelada la gracia. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren pagarle a Dios lo que Él hizo por ellos. Hay muchos que creen que con sacrificios, que con ayuno, que con obediencia, que con sus diezmos, que con sus ofrendas, van a poderle pagar a Dios y van a poder pagar por su salvación. Y eso está mal, ¿sí? Porque tú con tus obras no vas a poder pagar. Porque si antes que Cristo viniera no podías pagar por tu salvación, hoy menos. ¿Por qué? Porque la salvación era inalcanzable. Y quiero que tú te veas cómo estabas, en qué condición estabas, iglesia. Porque te aseguro que si a ti te ha revelado esto que te estoy diciendo, jamás vas a pensarte en abandonar a Cristo, ni separarte de Él, ni volver atrás, ni aliarte con el pecado, ni confabularte con Satanás. Nunca lo vas a volver a hacer, porque vas a comprender cuál era tu situación antes de venir a Cristo. Y lo que tú debes acordar de tu pasado es para agradecerle a Dios por lo que hizo por ti, no para torturarte como el diablo lo quiere hacer. Hay muchos que recuerdan su pasado para torturarse, ¿sí? Y es un pasado que no te permite avanzar y vivir conforme al plan de Dios. Pero un verdadero cristiano recuerda su pasado para poder agradecerle a Dios de dónde lo sacó y qué fue lo que hizo con él. Entonces tú y yo sí tenemos que acordar nuestro pasado, pero en agradecimiento, decir: Dios, ¿de dónde me sacaste y a dónde me has traído y a dónde me llevas? De triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. Antes fracasado, hoy vencedor. Antes enfermo, hoy sano. Antes pobre, hoy rico. Antes un inútil, hoy que todo lo puedo en tu nombre, Señor. Amén. Es para eso, para acordarnos de eso. Pero tú tienes que saber, iglesia, cómo estabas. La salvación, la vida eterna, el poder resucitar después de haber muerto, era algo inalcanzable. Nadie, por muy buena persona, por muy buenos principios, por muy buenas costumbres, por muy buenos valores, por mucho dinero o lo que tú quieras, nadie podía salvarse por sí solo. Entonces la salvación era inalcanzable. O sea, tú ya estabas condenado al infierno y de ahí no ibas a poder salir por tus propios méritos, fuerzas u obras. ¿Queda claro eso? Por eso Jesús tenía que venir. Ahora, yo te digo, tú necesitas a Cristo. No es de que quieres o no quieres a aquel muy linda persona. No. Es que tú necesitas a Cristo y yo necesito a Cristo. Porque sin Cristo no vivimos. Así de simple. Por eso Cristo tiene que ser el eje de nuestra vida.
el centro de nuestra vida y nuestra vida entera. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque necesitamos a Cristo. O sea, tú necesitabas un Salvador y ese es Jesucristo. No te puedes aferrar a nada más, ni te puedes aferrar a nadie más. Tú y yo necesitamos a Cristo. Y esa era la condición en la que tú estabas antes de venir a Él. Tú tienes que decir, a ver, yo no me podía salvar por mí mismo. Anota ahí eso. Otro punto. Yo no me podía salvar por mí mismo, ni con mandas, ¿sí? Ni con sacrificios, ni con holocaustos, ni con limosnas, ni con ofrendas, ni con principios, ni con valores, ni con títulos, ni con dinero, ni con obras de caridad, ni con movimientos en la comunidad para el bienestar social. Con nada podía salvarte. Entiéndalo, iglesia. Por eso aquellos que dicen, pues yo, antes de venir a Cristo, pues yo no tenía problemas. Mi matrimonio estaba bien, mi salud era buena, tenía dinero, tenía bienes, yo vivía bien. Y hay mucha gente que vive en ese engaño. Y hay mucha gente que llega a los pies de Cristo y sigue viviendo en el engaño, que cree que cualquier momento puede dejar a Cristo y que al cabo antes de venir a Cristo estaba bien. Pero yo digo, no, estaba bien, porque tu nombre estaba escrito en las puertas del infierno. Entonces no me vengas a decir que estabas bien. Y eso apréndetelo para que cuando pases por las pruebas te acuerdes que sí podrás estar atribulado en todo, pero antes estabas sin Cristo. Para aquellos que fácilmente se tambalean y se les hace fácil voltear atrás, piensa bien, porque atrás lo que hay no son riquezas, no es un buen matrimonio, no es salud, no es relaciones que tenías que relacionar. Me relacionaba con mis amigos, con mis vecinos, tenía novio, tenía novia, estaba en paz, estaba bien. Sí, pero también estaba el infierno atrás. ¿Sí? Entonces añade algo más. Ponte a ver el pasado y mi novio, ay, mi novio, mi novia, ay, mi novia, ay, tenía dinero, me iba mejor, tenía un trabajo, mi familia me hablaba, yo me sentía bien. Sí, pero también añade el infierno. Por favor, ¿sí? Ahí ponle, infierno. Entonces, para que cuando voltees atrás o quieras voltear atrás, sepas que hay algo más. Que lo que el diablo te quiere hacer ver otras cosas. A unos hace que volteen a ver su pasado para decir, antes estaba mejor. Y a otros hace voltear a ver su pasado para que sigan estancados en el pasado porque estaban muy mal y no los deja avanzar. O sea, el diablo tiene para todos el que se deje. El diablo tiene para todo el que se deje. Si dice, no quiero verte exitoso, no quiero verte prosperado, como dice la palabra de Dios, no quiero que vayas de triunfo en triunfo, ni victoria en victoria, voltea a ver atrás. Fracasado, inútil, inservible, feo, tonto, burro, pobre, ¿sí? Para que te estanques ahí. Y a otros voltea a ver que tenían un buen pasado para que no quieran ir adelante y se queden en el pasado, sin Cristo. O sea que tiene para todos. Si tú te dejas, Satanás tiene para todos. Porque recuerda que el infierno fue creado para él, para sus demonios, y no se quiere ir solo a un lugar de tormento. Ahora sí que dice, a los más que me pueden llevar, eso es lo que a él le sirve de consuelo, porque él ya está sentenciado y condenado. Su único consuelo es llevarse a la mayor gente posible con él. Pero eso solamente si tú lo permites. Porque ¿sabes qué? Dios ya lo hizo todo. Amén. Entonces, tú antes de Cristo no podías, ni después de Cristo, no puedes salvarte por ti mismo. La salvación era algo inalcanzable, que con tus obras no podías comprarla. Se necesitaba la sangre del justo, del inocente, del Hijo de Dios para poder salvarnos. Aquel hombre que viniese a la tierra, que no pecase y que no trajese pecado en él. Porque Jesús, ¿por quién fue engendrado? Por el Espíritu Santo. Amén. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y viviendo esta vida nunca
pecó. Fue tentado en otro, en todo, dice la Escritura, todo. A ver, ¿con qué tentaciones batalla? ¿Con la pornografía, con la lascivia, con la lujuria, con la fornicación, con el adulterio, con la masturbación, con la envidia, con los celos, con las contiendas, con las divisiones, con el chisme, con el robo, con la ira, con la desobediencia, la rebeldía, con la soberbia? ¿Qué es eso? En lo que seas tentado, Jesús fue tentado en todo. Y Él nunca pecó. Nunca cayó en la ira, nunca cayó en la pornografía, nunca cayó en el homosexualismo ni en el lesbianismo, nunca cayó en la fornicación, nunca cayó en la envidia, nunca cayó en los celos, nunca cayó en la soberbia, nunca cayó en la drogadicción, nunca cayó en el alcoholismo, nunca cayó en la gula, nunca cayó en la desobediencia, nunca cayó en el pecado. Jesús nunca pecó, pero fue tentado. Muchos dicen, es que era el Hijo de Dios. Hay mucha gente que dice, que era el Hijo de Dios y tenía el poder como para soportar la muerte y no sufrir, ¿verdad? Y tolerar el dolor, como también para vencer al diablo. No es cierto. Sí era el Hijo de Dios, pero cuando estuvo aquí fue un hombre como tú y como yo, un ser humano como cualquier otro. Pero Él amó tanto a Dios que decidió no entregar su cuerpo ni sus miembros al pecado, sino para adorar a Dios. Ofreció su cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, santo, agradable, sin mancha, como lo dice Romanos 1, que tú y yo tenemos que hacerlo. Él se ofreció a Dios. Por eso era santo. ¿Por qué? Porque toda su vida la vivió agradando a Dios. Por eso era el santo. Eso hizo Jesús por ti y por mí. Entonces quiero que empieces a ver todas las cosas que Jesús hizo por ti, mi hermano. Desde abandonar su casa, desde dejar su trono, desde dejar su divinidad, ¿sí me explico? Dejar su Padre para venir por ti. Estando aquí, ser tentado en todo. En todo, porque no todos nosotros no somos tentados en todo, ¿verdad? Somos tentados en algunas cosas, pero Jesús fue tentado en todo. Luego, soportar la separación del Padre, ir a la muerte. ¿Y qué muerte? Por ti y por mí. Entonces, es hora de que aprendas que no vas a pagar sino agradecer. No tenemos de otra, porque pagar no podemos. Y si aquí en la tierra no te cansas de agradecer a los hombres lo que hacen por ti, ay hermana, no me canso de agradecer lo que hizo por mí, el pan que me dio cuando lo necesité, el dinero que me ayudó para pagar mi camión, y no te cansas de agradecer, ¿cierto o falso? ¿Cuánto más con Dios por lo que Él hizo por ti? Porque muchos son buenos para agradecer a los hombres, pero no son buenos para agradecer a Dios. Pagar no, mi hermano. Si tú quieres pagar por tu salud con ayunos, estás muy equivocado. Si tú quieres pagar con ofrendas el hecho de ser rico, estás muy equivocado. Si tú quieres pagar con tus diezmos por tu salvación y porque Dios perdona tus pecados, estás muy equivocado. Porque no vas a poder pagar. Es agradecer. Y los que vienen a entregar su diezmo es agradecer al sumo sacerdote que los lavó con su sangre. Cuando vienes a traer tus ofrendas, es revelando el corazón agradecido delante de Dios. Cuando haces ayunos, es el sacrificio para consagrar aún hasta tu cuerpo delante de Dios. Cuando le sirves a Dios, es gratitud delante de Dios. Porque nos hemos constituido siervos por amor a Dios. Porque Él nos llama amigos. Él dijo, ya no os llamaré siervos, los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero sabe que tú y yo nos constituimos, como lo dijo Pablo, en siervos de Dios por amor. Porque nada de lo que yo haga va a pagar lo que Jesús ya pagó. Pero sí, todo lo que yo haga va a ser en agradecimiento a Dios.
vergüenza por lo que usted hizo por mí, pero aquí no opera eso. A ti no se te puede caer la cara de vergüenza delante de Dios, porque Él te ve ya digno, Él te ve justo, porque tú tienes que entender que no es por ti, hermano. No seas soberbio. La verdad, aquellos que se condenan, aquellos que se culpan, aquellos que sienten vergüenza delante de Dios, que son soberbios. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres pagar con tus obras el ser limpiado con la sangre de Jesucristo. Y tus obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Antes eran trapos de inmundicia, hoy es gratitud delante de Dios, pero no te salvan. Las obras no te salvan. De manera que tú ya no tienes que sentir vergüenza delante de Dios, tú ya no tienes que sentirte condenado delante de Dios, tú ya no tienes que sentirte pecador, ni gusano, ni basura, ni injusto delante de Dios, porque no es por ti, es por Cristo. Entiéndelo de una buena vez. Jesús ya pagó, y aquel que se sigue sintiendo vergüenza cuando se acerca a Dios es un soberbio, porque cree que es por Él. Y tú y yo no somos lo importante es Jesús. Amén. Ni antes podías salvarte, ni hoy puedes salvarte. Tus obras eran inmundicia delante de Dios. Hoy son obras, pero para agradecer a Dios, para obedecerle a Dios, para tener a Dios contento. ¿Me explico? Hacerlo sentirse feliz con nuestro modo de vida aquí en la tierra, haciendo que otros crean. Pero no es por ti, hermano, es porque la sangre de Cristo ha lavado tus pecados y ha cubierto tu indignidad. Te ha pasado de ser injusto a ser un justo delante de Dios. Entonces, tú tienes que acercarte confiadamente al Padre por Jesús, porque Él es el que te permite el acceso al Padre, no tú, no tus obras. ¿Quién dijo? Eso es lo que quiere hacerte creer el diablo. Nada más que se disfraza de una forma modosita que aparenta algo bonito. Ay, mire, hermano, pobrecito, ama tanto a Dios que se siente una basura delante de Él. No, ¿cuál es? Soberbia, a la goma. Así se disfraza Satanás como ángel de luz. Por eso yo les he dicho, corran ese demonio de condenación que viene a hacerlos sentir vergüenza ante Dios, porque no es por ti, es por Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, hay otro problema con la gracia. El problema es, que unos no entienden que es gratuita para ti, que no es por tus obras. Pero hay otro problema. Los que, por entender que es gratuita, le dan rienda suelta al pecado, a la carne. Y entonces toman la gracia como ocasión para pecar y la convierten en un libertinaje delante de Dios. Aquellos que no comprenden, que comprenden que la salvación es gratuita, pero no son agradecidos, sino por el contrario, se la pasan pecando deliberadamente, también está mal. Tanto está mal aquel que quiere pagarle a Dios por su salvación, como está mal aquel que le da a la carne ocasión para pecar, porque todo ya fue pagado. ¿Me explico? Debe haber un equilibrio. Ni puedo pagar por mi salvación porque Jesús ya pagó por ella, pero estoy en deuda con Dios, cosa que nunca voy a poder saldar, pero voy a mostrar mi agradecimiento obedeciendo en todo a Dios y santificándome diariamente en su sangre, viviendo esta vida solamente para agradarle a Él. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús hizo todo. Fue obediente, pero Él sí pagó por la salvación. ¿Me explico? Quiero que entiendan eso. ¿Cuál es la diferencia? Jesús pagó por tu salvación y fue obediente. Y tú solamente tienes que ser obediente porque no puedes pagar tu salvación. ¿Me explico? Jesús vino a pagar por ti lo que no podías pagar y fue obediente. Yo no puedo pagar, por eso Jesús lo hizo, pero yo también tengo que ser obediente. No hay gran ciencia en comprender que la obediencia es gratitud delante de Dios. Aquel que es desobediente delante de Dios no está agradecido. ¿Y qué pasará con aquellos que no agradecen por la amor
después de haber conocido, mejor ni te lo digo. Porque dice que va a ser peor la condenación para aquellos que habiendo conocido, volvieron atrás. Dice, mejor les hubiera sido, dice Pedro, no haber conocido, que después de conocer, se vuelven atrás. Y otra versión dice, mejor hubiera sido no haber sabido cómo Dios le gusta que vivas, que después de saber cómo quiere que vivas en esta tierra, no le obedezcas. Así dice otra versión, nueva traducción viviente, o BLS, algo así dice. Muy claro, ¿verdad? Entonces, hermano, te voy a dejar la tarea que leas estos versículos, porque de ahí es donde vamos a estar viendo. Te voy a añadir otro más. Perdón, no es 11, es 13 aquí. Y Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Eso te voy a añadir. Amén. Entonces, Jesús pagó el precio justo por mi vida. La salvación para mí es gratuita, eso es la gracia. Estoy en deuda con Dios y con nada nunca le voy a poder pagar, pero sí tengo que ser agradecido. Y yo no me podía salvar por mí mismo. Ahora, la gracia me permite conocer que estoy en deuda con Dios y no puedo saldar esa deuda, pero que tengo que ser agradecido. ¿Cómo? No presentando mi cuerpo al pecado, ni mi alma al pecado, sino presentándola a Dios como un sacrificio vivo todos los días, agradable delante de Él. ¿Sí me explicó? ¿Quedó claro? Entonces, ni me hago soberbio creyendo que puedo pagar mi salvación, pero tampoco convierto la gracia en libertinaje pecando deliberadamente. ¿Sí? Sé que mientras esté en este cuerpo, como lo dijo Pablo, esta carne le gusta pecar. Aunque mi espíritu sirve a la ley de Dios, a esta carne le gusta servir a la ley del pecado. Pero eso no significa que voy a darle rienda suelta a mi carne, porque Dios me ha regalado el dominio propio. Mas Dios dice que no pequemos, pero si alguno de nosotros llega a pecar, tenemos un abogado que se llama Jesucristo, el cual intercede por todos nosotros delante del Padre, e inmediatamente que clamamos a su sangre, viene su sangre y nos lava de todo pecado. Por eso es necesario permanecer en la presencia de Dios. Y es necesario permanecer con el Espíritu Santo. Es necesario comunicarse con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien te indica si estás pecando, en qué estás pecando, en qué es necesario arrepentirte. ¿Me explico? Por eso es necesaria la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo me guía, la sangre de Cristo me limpia y el Padre me acepta y me da socorro. Amén, iglesia. Entonces, yo quiero que todos los días de tu vida recuerdes esta iglesia. Cuando venga la tentación, vea la gracia. Cuando venga la prueba, vea la gracia. Cuando Satanás quiera traerte tu pasado para estancarte, vea la gracia. Cuando venga el pecado, vea la gracia. Cuando sientas que Dios no te escucha, vea la gracia. Y voltea a ver lo que Jesús hizo por ti. ¿Tú crees que aquel que dio su vida por ti te dejaría solo? Después de todo lo que hizo por ti, después de todo lo que pagó por ti, te dejaría solo y te desampararía? Pero no. ¿Tú crees que ese Jesucristo, que dio su vida por ti, que tomó tu lugar en esa cruz, te dejaría sin comer? ¿Te dejaría sufrir? Claro que no. ¿Tú crees que ese Jesús, cuando estás en medio de la tentación, si no clamas a Él, te desampararía ahí solo con la tentación cuando Él fue tentado en todo? ¿Sabes lo que se siente?
Si clamas a Él, no va a venir en auxilio tuyo. Es que ¿qué más puede hacer Jesús, hermano? Tú necesitas creer y conocer primeramente quién es Jesús, lleno de bondad, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de paz. Ese es Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro hermano. Ese es Jesús, quien hizo posible que yo fuera salvo, quien hizo posible que yo no fuera al infierno, quien hizo posible que el pecado se fuera de mi vida, quien hizo posible levantarme de la muerte, quien hizo posible mi sanidad, quien me sacó de la pobreza, quien confía en mí y deposita su bendición sobre mi vida. Ese es Jesús, que no le importó mi color de cabello, ni mi estatura, ni mi color de piel, ni mi forma de hablar, como dice si era tartamudo, ¿no? Ni mi condición social, ni mi nivel socioeconómico, ni cultural, ni mi experiencia, ni mi juventud o mi avanzada edad, ni la zona geográfica en la que vivo, ni mi parentela, ni mi pasado. No le importó nada. Simplemente me amó. Simplemente me amó. E hizo lo que yo nunca iba a poder hacer. Me sacó de donde yo nunca iba a poder salir. Me libró a donde yo estaba destinado a entrar. Me amó. Y aún a sabiendas que tú o yo le podemos abandonar y volver atrás, nos lo dio todo. ¿Sabes por qué? Y hay un versículo que lo dice. Dios se arriesgó a darte todo a sabiendas que lo podías volver a traicionar. ¿A poco eso no es amistad? ¿A poco no te ganas de ver? Que Dios, hay muchos que vienen y reciben milagro y Dios sabe que quizás, es más, Dios ya sabe aquellos que dándoles el milagro no van a volver a buscarlo. Dios ya sabe que aquellos que enriqueciéndolos inmediatamente lo van a abandonar. Dios ya sabe que aquellos que restaurando su familia se van a olvidar de Él. Pero Dios te lo da todo a sabiendas que lo puedes volver a traicionar y sin embargo no deja de querer lo mejor para ti. ¿A poco no tenemos un Dios incomparable? ¿Qué vas a hacer, iglesia? ¿Agradecer o darle por la espalda a Dios, como ya lo hicimos una vez? Yo agradecerle todo. Por eso es misericordia, porque nos dio lo que no merecíamos y nos sigues dando lo que no merecemos si no fuera por su Hijo. Ponte de pie, vamos a orar.